Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición el que estén ustedes aquí. No los he sentado porque ahorita vamos a leer la Biblia, por eso no los he sentado. Así es que bienvenidos a los hermanos que nos siguen por la red. Les deseamos muchas bendiciones y pues bienvenidos. Si hay alguna petición, necesidad, o mándenos sus mensajes simple y sencillamente si Dios le está hablando. A todos ustedes, amados, bienvenidos a la casa de Dios una vez más y nos deleitamos y nos gozamos en su presencia. Aprovechando que estamos de pie para luego ya sentarlos, ahora sí, los voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 42, y vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Hemos estado hablando durante estos domingos de Job, y Job pues tiene muchas enseñanzas muy interesantes en cuanto a la forma en la que Dios bendice a Job, y hoy vamos a hablar un poquito de eso también, como lo hemos estado haciendo, como Dios responde a Job, como Dios está ahí precisamente para suplir toda necesidad que hay en Job, y lo hace de una forma muy especial, muy maravillosa. Y dice Job 42, verso 11 y 12 de esta manera. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en este momento por tu presencia, por tu gracia, porque eres bueno, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú lo sabes todo. Gracias, amado. Aquí está nuestro corazón abierto, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Nos deleitamos y nos gozamos en ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Habla tú, Señor, y recíbenos tú. Amén. Lo voy a invitar a que se siente, por favor, tome su lugar. Bueno, quiero decirles que no están los pastores Moisés, Mari, no está ni este hermano Erasmo, ni Marcela, pues ni Dana, porque salieron, los comisionamos a que fueran a San Luis Potosí, a la obra, fueron a visitar la obra, y mañana van a estar en Fresnillo también, en Fresnillo, Zacatecas, y mañana mismo de la tarde ya se vienen, por eso no están hoy aquí, y pues también ya tenemos un miembro más de la familia de León. Laura acaba en la semana de nacer su bebé, y por eso también no están ellos. Y Gibón pues también mandó hace rato un mensaje diciendo que se sentía un poco mal, por eso no está. Entonces, pues por eso no están. La hermana Alma, no sé, también. Salió. Bueno, entonces por eso no están aquí. Amados, pues bienvenidos a la casa de Dios. Ya ven, les toca de a más. Quiero decirles algo que me parece muy interesante. Quiero que reflexione. Me estaba llamando la atención lo que la pastora Ivonne estaba diciendo. Ella no sabe ni sabía de qué voy a hablar, y lo que estaba diciendo me llamó mucho la atención, porque quiero hablar un poco de eso que estaba ella mencionando, sin que ella lo haya sabido. Mire, el tema se llama: cuando tú no comprendes el mover de Dios. Repito, cuando tú no comprendes el mover de Dios, oscureces el consejo. El tema es: cuando tú no comprendes el mover de Dios, oscureces el consejo. Y cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, entonces decimos mil cosas, nos quejamos de mil cosas, inventamos mil cosas, etc. Y entonces estamos de una u otra manera oscureciendo, empañando lo que Dios quiere hacer para bendecirnos. Y entonces hablamos muchas cosas de más, que fue lo que pasó precisamente con los amigos
de Job. Nunca entendieron lo que ahorita acabamos de leer, que Dios estaba haciendo con Job. Digo, ya después Job también pues habla de más y bueno, ya conocemos la historia. Toda esta bendición que acabo de mencionar, cuantitativa en cuanto a todos los animales, la hacienda, la riqueza de Job, yo diría que Job, y quiero que tome nota de ello, estuvo a punto de perderla si Job no hubiera obedecido a Dios orando por sus amigos o enemigos. Y menciono enemigos porque cuando nosotros no somos capaces de perdonar algo, por más que Dios quiera bendecirnos, déjeme decirle algo, el diablo no va a permitir que usted sea bendecido. Porque el trabajo del diablo es ese, ser acusador. Entonces, cuando Dios quiere bendecirnos como padre, nosotros los padres, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero somos muy, decía mi mamita, y acá en términos rurales, somos muy pasalones con los hijos. Y si están chuecos y sacan cero y reprueban, de todas maneras los premiamos y los sacamos de paseo. Dios así a veces quiere bendecirnos, quiere hacerse pasalón, pero el diablo le dice, hey, tu palabra dice que no puedes bendecirlo por esto. Y además mira cómo se está portando. Ese es el trabajo del diablo, hermano. Ese es el trabajo, acusarnos. Y eso es exactamente lo que se da precisamente, y Job hubiera perdido la bendición que acabo de mencionar si él no obedece a Dios orando por sus amigos, bendiciendo a sus amigos. Así es que, ojo, guarde eso en su corazón, porque eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Conozco testimonios hay un testimonio de una pastora que murió, gracias a Dios que resucitó y Dios le dio una oportunidad, pero Dios le dio la oportunidad porque ella, aunque era pastora y lógicamente hacía toda la función pastoral, le dieron la oportunidad por misericordia, pero el problema que ella tiene es que ella no había perdonado a su esposo. Y sí iba a ir al infierno. Pero la misericordia de Dios le dio esa oportunidad de que perdonara a su esposo. Entonces, solamente les digo eso. Aquí estoy hablando del esposo. A veces hablamos de personas que nos hicieron daño o nos están haciendo y a veces decimos que estamos bien, pero ahí dentro de nosotros hay cosas que ahí nos tienen atrapados en ese resentimiento, en esa amargura. Job le creyó a Dios, obedeció a Dios y libera a sus amigos y entonces Dios lo bendice. Así es que estos amigos de Job ya hemos estado viendo que ellos iban a condolerse de él y a consolarlo, pero cuando lo vieron perdieron la visión de lo que él era y entonces prácticamente le dan por otro lado y dijeron, este cuate es un pecador, ha hecho cosas incorrectas. Y entonces, pues prácticamente en su argumentación que ellos presentan lo ofenden y hasta lo lastiman emocionalmente por la forma en la que Job reacciona, simple y sencillamente porque ellos, sus amigos, no le creyeron en los argumentos de su fidelidad que tenía ante Dios, en este caso Job, no le creyeron. Y entonces provocaron que Job hablara de más, y muchas de las cosas que Job habla de más fueron precisamente sin entenderlas, menos comprenderlas. Habló por hablar, para que me entiendan. Sin embargo, Job, cuando Dios en su misericordia se presenta a él y en base a su humildad, él reconoce que ha hablado de más. Y entonces se humilla ante Dios, le pide perdón a Dios, y entonces en ese momento él, diría yo, restaura esa bendición que Dios tiene precisamente para él. Pero gracias a que Job en ese momento se humilla y él reconoce que ha hablado de más.
y entonces esa bendición viene a él. No llega sin montones ni camiones de riqueza, sino llega por un proceso natural. La habilidad que Job tenía para hacer negocios. Ojo, nosotros a veces cuando hablamos de bendiciones de Dios, pensamos en que Dios nos va a mandar una olla de oro con centenarios, o nos va a mandar la fábrica hecha. No. Dios no, normalmente Dios no obra así. Obra así la riqueza a mala vida. Esa te llega de a montones, pero la Biblia reprueba toda esa riqueza mal habida, la reprueba Dios porque precisamente es mala vida, no es de Dios, y además esa no dura. Hace unos días oí que en Estados Unidos una familia se ganó no sé cuántos millones de dólares, tiene poco, algunos 3 años, 4 años, y ahorita se volvieron locos porque ya no tienen nada. O sea, la riqueza a alguien que no tiene temor a Dios es como darle a un niño una navaja de rasurar sin envoltura. Así de sencillo. A Job Dios no le dio la riqueza, así ten. Ahorita vamos a ver, bueno, ya lo leí, pero ahorita lo vamos a ver cómo le llegó esa riqueza, porque dice que Dios le restaura la bendición de formas muy interesantes. 1, se condolieron de él. 2, lo consolaron. ¿Se acuerdan que esas 2 cosas las mencionamos el domingo pasado porque sus amigos a eso iban? Pero cuando lo vieron ya no lo hicieron, sino empezaron a hablar mal de él. Pero ahora Dios esa misma acción que ellos traen en su corazón la retoma para que ahora sus hermanos y hermanas de Job y todos los que lo conocían, Dios les pone esa visión para que internamente lo lleven a cabo exactamente Job y se conduelen. Ya decíamos que condolerse quiere decir empatizar con el que tiene un dolor, un mal, etcétera. Eso es condolarse. Ellos se condolieron de él de esa manera, empatizando con el dolor, el sufrimiento que tenía Job, pero también lo consolaron los hermanos, hermanas y los que lo conocían. Y ya dijimos que la palabra consolar es animar, fortalecer, impulsar a ser un vencedor, etcétera. Voy a decir algo que algunas veces lo he repetido atrás, pero cuando Jesús se va, dice él, es necesario que yo me vaya para que yo les mande el Consolador. ¿Se acuerdan? Y ustedes saben que el Consolador es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, esto no es una expresión nueva ni bíblica, era una expresión corriente en los tiempos bíblicos, que los romanos manejaban mucho este tipo de lenguaje. Por ejemplo, los romanos en esos tiempos, ellos cuando iban a la batalla, ellos mandaban a los apóstoles. Antes de que Jesús enviara a los apóstoles, era una expresión corriente. Los romanos mandaban a los apóstoles, mandaban a 12 para minar al enemigo, los puntos claves, minarlos, y ya después los atacaban y los vencían. Usted sabe que la palabra apóstol es enviado. Entonces, los eran enviados a una misión específica para destruir ciertas bases o fortalezas o puentes claves, etcétera. Y entonces los romanos después iban y conquistaban más fácilmente. Ok, Jesús dice que Él se va, pero va a enviar al Consolador. Los romanos también en la guerra tenían consoladores. Y el consolador que los romanos usaban era una persona que lógicamente trataba de resaltar todas las cualidades y fortalezas que en este caso los soldados tenían. Mire, por ejemplo, imagínese usted que acaban de ir a la guerra los romanos, y usted sabe que en aquel entonces pues eran espadazos y ¿qué más? Piedrazos y flechas, lanzas y yo creo que palos y con lo que fuera. Lógicamente que en esas batallas así, pues imagínense, después de que ya había un
un descanso ahí porque unos se iban, porque los otros empezaban a prevalecer el otro día. Pues imagínese el tiraje de algunos ciegos, algunos mancos, algunos cojos. ¿Se imagina eso? Ok, entonces pasaba la Cruz Roja, o sea, los del bando que iba prevaleciendo y recogía a todos sus heridos, lastimados, y los llevaban a sus campamentos. Entonces en el campamento, nosotros hoy en día creemos o pensamos que el consolador es que te pasa algo, por ejemplo, hoy te desvelaste ayer por estar viendo no sé qué viste, y entonces hoy no vienes a la iglesia porque hoy amaneciste desvelado, cansado, y entonces, pastor, no puedo ir porque tengo, pues no dices la verdad, ¿verdad? Dices, me siento mal, amanecí mal, y etcétera, etcétera. Y entonces lo que quisieras es un consolador, pero un consolador como el que tú piensas que va y te diga, ay, pobrecito. No se levante, hermano, no se levante. Yo ahorita le hago el desayuno. ¿Qué quiere desayunar? Ahorita se lo hago, a ver. Y ahorita le voy a lavar, y ahorita le voy a hacer esto. ¿Qué más necesita para yo hacérselo? Eso es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de un consolador aquí ahora. Y eso quisiéramos, ay, pobrecito, hermano, mire, no se sienta mal. La regó, pero no se preocupe, hermano. Ahorita lo arreglamos, ahorita lo parchamos. Consolador que mandaban los romanos es el mismo consolador que hoy nos está diciendo lo que el Señor quiere decirnos. Entonces el consolador romano, cuando veía a los ciegos, a los cojos, a los mancos, imagínense ahí, ¡ay! El lamentadero ahí por el dolor y todas quejas y todos esos detalles de lo que estaban. Y llegaba el consolador enviado a ellos y les decía, ustedes que son romanos, el ejército número 1 y que es invencible y que nadie los puede vencer, nadie. ¿Alguien los puede vencer? No, ustedes son invencibles, sí, somos invencibles. Ustedes hasta con un ojo, con una mano, con un pie pueden vencer. ¿Así? Sí, claro que sí, pues ahora. Esa era la clase de consolación que les daban. ¿Sí me explica? Hoy usted se corta y quiere que le vayan a hacer todo para que es el consolador. No, hermano, no, el consolador dice, no puedes, con el otro puedes, y tiene las manos, así que échele ganas, y mil cosas. Esa es la función del consolador. ¿Sí agarró la onda? Así funciona el consolador. Entonces nosotros malinterpretamos y nosotros quisiéramos y deseamos que viniera el consolador y nos alcahueteara. Ay, te desvelaste anoche mucho viendo no sé qué, hasta las 2 de la mañana. Bueno, tranquilo, descansa, no te preocupes. Hoy es domingo, no salgas. Ahorita te traigo el desayuno y vas a ver que No, hermano. Él nos va a redarguir, nos va a tratar de ubicar y de centrar y nos va a decir, ¿te acuerdas cómo la otra ocasión cuando estabas malo entre semana, te desvelaste, te tuviste que ir a trabajar? No, pues sí. ¿Y entonces ahora qué? ¿Sí me explico? Y entonces uno piensa, bueno, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Yo de pronto estoy desvelado para el domingo y digo, bueno, si entre semana lo hice, ¿por qué para el domingo, que es para Dios? No, con más ganas debo hacerlo, y con más ganas me levanto y me baño más temprano, más a gusto y estoy más listo y más presto para lo que venga. Es para el Señor, si para el trabajo lo hago, ¿por qué para el Señor no? Pero ese es cuando reflexionas y te das cuenta de esa realidad. Entonces, ellos venían a consolarlo, a animarlo, a fortalecerlo, a impulsar a que él sea un vencedor. A eso iban, a eso fue esta familia. Y lógicamente le dieron sus presentes. Y entonces los pone a trabajar. Qué interesante es esto. Dios nunca nos va a dar las pepitas peladitas y a la boca. Nunca, 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 hermano. Nunca las espere así porque no le van a llegar. O sea, Dios siempre va a ponernos a trabajar y a usar lo que tenemos y lo que nos ha dado. Por eso dice la Biblia que Dios da habilidad a algunos para hacer riqueza. Aprovechen todas esas bendiciones, porque el mover de Dios es cíclico. Cíclico, hoy estás acá, luego vas a estar acá, luego vas a estar abajo. Siempre es así el mover de Dios. Entonces aprovecha cuando estés acá arriba, aprovecha. Todo depende de nosotros, todo depende de la forma en la que nosotros
reconozcamos lo que hace rato se nos decía, Dios todo lo conoce y lo sabe. Mire, algo tan simple, por eso me inquieta y me inquieta un poco la cuestión de no asimilar nosotros. Cuando Dios nos dice eso, ¿no? Ahorita nos dijeron, lean. Y no leemos todos. O sea, algo tan simple. Solo eso quiero decirles. Job comienza diciendo en los versos que leímos, diciéndole a Dios, yo conozco que todo lo puedes. El león significa el poderoso más poderoso. Y eso le está diciendo Job a Dios. Yo conozco que todo lo puedes. Cuando Moisés le dice a Dios, Señor, ¿quieren carne a Israel en el desierto? Pero ¿cuántos miles de becerros, toros podríamos matar para alimentarlos? ¿Y tú dices que les vas a dar todos los días? ¿No estás mal de la cabeza, Dios? Le está diciendo Moisés a Dios, ¿no estás mal de la cabeza, Dios? Y Dios le contesta, ¿cuándo se ha acortado mi mano? Y empiezan a llover codornices todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¡Wow! De tal manera que llegó el momento en que dice que le salía por las narices y por la boca. Se hastiaron. Nunca dude de Dios, amado. Nunca dude de Dios. Nunca lo ponga en tela de duda. Mejor reconozca que usted la regó y punto. Yo a veces así le digo a Dios, oye Dios, mira, necesito esto acá, pero si me lo das bien y si no me lo das, pues ¿qué te puedo decir? Ni modo que me olvide de ti o te niegue. O sea, de todas maneras voy a seguir sirviéndote porque ¿para dónde más voy? No hay algo más grande que tú ofrezcas. No hay alguien más que ofrezca más que tú. Así es que ahí me vas a seguir aguantando. Y si tú no me das lo que estoy pidiendo, es porque yo no estoy haciendo quizás lo correcto. Yo así le digo a Dios. O sea, tenemos que reconocer que somos débiles y que somos frágiles. Job le dice a Dios, yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda. Y hace rato, por eso me estaba llamando la atención lo que estaba diciendo la pastora Ivonne. No hay pensamiento que se te esconda. La Biblia dice también, todavía no está la palabra de nosotros en la boca, dice el salmista, cuando dice, oh tú, oh Dios, ya la sabes, ya la conoces. O sea, realmente si dimensionamos nosotros nuestro estatus delante de Él, estamos realmente en una esfera donde Dios de nosotros lo sabe todo. No podemos ocultarle nada. Imagínense aún nuestros pensamientos. Por ejemplo, por eso Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente. Por eso Dios es el creador, simple y sencillamente. El diablo, por ejemplo, no es omnipotente ni omnisciente. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Por eso, cuando usted quiera hacer algo chueco, torcido, si quiere, piénselo. Pero no lo diga, porque cuando lo diga el diablo lo va a saber. Los pensamientos el diablo no los conoce. Pero una vez que usted habla las cosas, ya se amoló y el diablo las va a cachar y entonces de ahí se lo va a agarrar. Dios sí conoce nuestros pensamientos y lo sabe todo. ¿Qué es un pensamiento? Parte nuestra en nuestra mente que crea ideas y forma ideas ahí según la conveniencia o lo que se quiere pensar o permitir que se piense. También es importante saber que, como dice también la palabra de Dios, Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Todo totalmente está bien claro en sus manos. La bendición maravillosa es, porque eso yo me lo preguntaba mucho antes, ¿por qué alguien, aunque la esté regando, alguien que esté cometiendo algo indebido, cuando Dios le da una palabra, siempre Dios se la da bonita, normalmente?
Y entonces he llegado a comprender y a entender que como Dios conoce nuestro pasado y nuestro presente y nuestro futuro, Dios siempre que te ministra te ve terminado, como producto terminado. No te ve como el momento donde está siendo procesado, sino como terminado. Por eso Dios siempre te dice cosas, te amo, te quiero, vas a estar conmigo. Y usted dice, bueno, pero me estoy portando mal. Bueno, no lo dice usted acá, usted adentro sabe que se está portando mal. ¿Cómo está eso? Bueno, es que Dios te está viendo como producto terminado en el futuro, en la eternidad. Y eso es exactamente lo que a veces a nosotros nos confunde de tal manera y pensamos que entonces podemos hacer cosas malas que al final de cuentas Dios, pues parece que a Dios le agrada. Dice Pablo, en el tiempo paulino, se corrían rumores donde decían, y lo escribe Lucas, de que decían, había un dicho que decían, hagamos males para que vengan bienes. Pero eso no es cierto. Pero había esa creencia. Ahora, hay una pregunta interesante aquí que yo hago, que tiene que ver con parte del tema. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿Quién es el que oscurece el consejo? Y yo hace rato lo mencionaba. Cuando alguien no entiende el mensaje de Dios, o el propósito de Dios, o el mover de Dios, entonces uno habla de más. O dice uno cosas que no concuerdan con lo que Dios quiere hacer con nosotros y entonces simple y sencillamente o criticamos, o juzgamos, o señalamos a alguien y eso es lo que está haciendo que estemos oscureciendo el proyecto de Dios, el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con los amigos de Job? Había un propósito, había un mover de Dios no humano, sobrehumano entre Dios y el diablo. Conocen esa historia, lo mencionamos ya y la Biblia lo dice. Había un trato entre Dios y el diablo. Job estaba fuera de acá, pero Job iba a ser el conejillo de Indias. Y entonces los amigos acá de Job y Job desconocen totalmente el trato que se ha dado acá arriba, como nosotros ahora. Desconocemos lo que pasa allá arriba. Y entonces los amigos de Job, antes de ver a Job, van con la intención de condolerse de él y consolarlo, pero cuando lo ven quedan traumados. Yo he dado testimonio que en una ocasión mi esposa y yo fuimos a visitar a una hermana que estimábamos mucho. Me cambiaron de congregación y dejamos de vernos algunos años y cuando supe, nos dijeron que tenía cáncer y que estaba en uno de los hospitales allá de Tlalpan. Fuimos a verla y nos impresionó mucho porque cuando entramos al hospital y estuvimos viendo las camas para buscar a la hermana, no la encontramos. Nada más porque pasamos por ahí y una de una cama empezó ahí a la máquina a moverse y nos espantó. Y cuando vimos el nombre, era ella. No la conocíamos. El cáncer la había hecho bien chiquita y bien terrible. Me acordé de los amigos de Job, cuando vieron a Job. Imagínense, Job lleno de vida, bien comido, poderoso, rico. Era un anciano pesado en el pueblo, en el rancho ahí. Y de pronto, todo flaco, todo llagado, todo moreno, prieto, como dicen por ahí, del sol y todo eso, y con lo que se tallaba. No lo conocieron y se espantaron al verlo, y entonces dijeron, no, este cuate, ha pecado, eso está grave, eso no es algo tan simple. Y entonces le dan por ahí, y es donde ellos oscurecen precisamente el mover de Dios, que al final de cuentas Dios sabe y por eso sostiene a Job. Por eso le dice al diablo, quítale todo, aún su salud, nomás su alma no me la toques, porque Dios ya sabía que lo iba a levantar de ahí y lo iba. Bueno, ahí está la respuesta para la hermana si decía que si Dios puede nuevamente ponerte arriba. No solamente eso, sino que con Job veíamos el domingo pasado que el primer ciclo Job llegó hasta arriba, ser muy rico. Después Dios trata en el segundo ciclo, o el trato que se da, pero ahora nuevamente estamos a entrar al tercer ciclo en la vida de Job, y entonces vemos o leímos ya que Job es bendecido al doble. Entonces no solamente volvió al estado, sino al doble.
más allá. O sea, Dios siempre va avanzando, hermano, nunca te conformes. Dios siempre va avanzando. Así es que cuando te lleguen las bendiciones de Dios, aprovéchalas. Junta, ahorra, guarda, porque van a llegar las vacas flacas. Y entonces vas a buscar, vas a desear y va a ser muy difícil. No hay. Tienes que aprender a ser administrativo. Tienes que aprender también a disfrutar las bendiciones de Dios. Eso es algo muy importante. Y si confías en Dios, Dios siempre va a estar contigo. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Job es honesto y dice, Job ha declarado lo que no comprendía. Y si ahora Job se da cuenta de que sus palabras han sido inapropiadas y que la base de sus declaraciones sobre el carácter de Dios ha sido inadecuada. El que oscurece es el que no comprende el mover de Dios y actúa en su arbitrio al ver qué pasa, al ver qué sucede. Y eso para nosotros como hijos de Dios no es correcto. El que oscurece el consejo siempre habla de más, pero también siempre habla negando y autojustificándose a sí mismo. Siempre el que oscurece el consejo de Dios, siempre lo primero que busca es autojustificarse. Yo no fui, aunque haya sido. Y eso oscurece precisamente el mover de Dios. Y otra vez, ¿estamos en el lugar donde debemos de estar? ¿Mis planes son los planes de Dios? Tenemos que estarnos haciendo esa pregunta. ¿Estamos en el tiempo correcto? Y si lo estamos, entonces echemos a andar todo lo que Dios nos ha dado para alcanzar lo que debemos de alcanzar. Nunca se conforme, hermano. La Biblia dice que el Hijo de Dios debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nunca se conforme, nunca, por favor. Y entonces Pablo en esa humildad reconoce y dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Y dice, hablaba cosas demasiado maravillosas. Y maravilloso quiere decir algo que causa gran admiración por tener alguna cualidad extraordinaria, y también que algo maravilloso es algo que no tiene explicación dentro de las leyes naturales. O sea, hablar de algo maravilloso es hablar de algo sobrenatural que mi mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. Y Job se puso a hablar ese tipo de maravillas sin que las entendiera o comprendiera. Y Dios a Job le reclama de eso. Alguna vez he dado testimonio de algo muy simple y lo he dado y tiene que ver en base a esto. Yo les he dado testimonio que en una ocasión yo siempre usaba una expresión bíblica, está en la Biblia, y cada que yo tomaba el lugar le decía a la gente, hermanos, Dios está aquí, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él está ahí, ¿no es cierto? Pues un día Dios me regañó y me dijo, no vuelvas a decir que estoy aquí cuando tú no crees que estoy aquí. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Que en muchas ocasiones yo solo hablaba lo que conocía. No conectaba el conocimiento con la experiencia de saber en fe que realmente Dios estaba ahí. Solo lo mencionaba como un conocimiento vago o vano. No sé si está entendiendo eso. Eso tiene que ver con la forma en la que Job habla de Dios. Job dice cosas muy domingueras, palabras muy domingueras, y que Dios aquí le dice, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job cuando formé el rayo. ¿Dónde estabas tú cuando crié el granizo, los almacenes de granizo que tengo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando puse las Pléyades en los cielos?
Job, Señor, Señor. A veces hablamos así nosotros. Dios nos quiere cual somos, en el lenguaje que tenemos, así como somos, hablemos. No seamos palabreros. Eso no agrada al Señor. Aquí lo interesante es que Job dice, hablaba lo que no entendía, hablaba cosas maravillosas. Lo bueno es que dice, hablaba cosas para mí. Y ahí Job se imaginaba muchas cosas. Digo yo, lo bueno es que era para sí mismo, porque dice Job, hablaba yo cosas que no comprendía. Comprender quiere decir percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo. Job no percibía, no tenía una idea clara de lo que decía, no tenía nada descubierto de lo profundo u hondo de lo que él estaba hablando. Totalmente Job estaba lejos de lo que él estaba expresando para poder comprenderlo y entenderlo. Y también eso hace que el mover de Dios se oscurezca. Por eso dice Pablo que nunca tengamos un concepto más alto de sí, sino el que debemos de tener. Así de sencillo. No presumamos. Actuemos cual somos. Digamos las cosas como son. Si hay algo que no sé, diga no sé, pero luego le traigo la respuesta. Luego le digo, déjeme investigarlo. Pero a veces por querer ser presuntuosos, creemos que todo lo sabemos y a veces inventamos cosas. En la semana fuimos por una nieve y me acordé, porque no sé, la familia, alguien preguntó, ¿quién va a pagar? Y todos me señalaron a mí. Y entonces me acordé que mi tío hace muchos años allá en el rancho, cuando él estaba pastoreando, nosotros estuvimos en el 82 y 83, fuimos a apoyarlo ahí a la obra como laicos. Yo no era ni diácono ni nada, era laico. Me acuerdo que fuimos y una ocasión en la escuela bíblica le hicieron una pregunta ahí y luego se la pasaron al tío y le preguntaron, ¿qué es ser pagano? A ver, que diga el pastor, ¿qué quiere decir pagano? Y el tío fue saliendo, diciendo, pagano, pues es el que paga aquí, el que paga allá, el que paga por todos lados. Y a otro en una ocasión le preguntaron que dónde se hacía la incircuncisión y dijo, se hace aquí en el... Cuando no sepamos, mejor digamos, no me la sé, luego le traigo, la voy a investigar y le traigo la respuesta. Porque pueden pasar como mi tío la historia, después de muchos años. Entonces, seamos honestos, simple y sencillamente. Yo he tratado de cuando algo no lo sé, digo, no lo tengo o no recuerdo, déjame investigarlo y lo veo. Porque a veces las personas, a los pastores nos ven como que lo sabemos todo y que todo lo entendemos y lo comprendemos. No es cierto. No es cierto, no es así. Así es que simple y sencillamente respondamos lo que podemos explicar, compartir, enseñar. Eso es lo que debemos de hacer, nada más. Job dice, hablaba lo que no comprendía, lo que no entendía. Eso hablaba yo, dice Job. Y es ahí donde Job, diría yo, que retoma el buen camino. Job ha reconocido que le ha regado y se humilla. Y entonces le dice a Dios, oye Dios, yo te ruego. Y empieza Job a rogarle a Dios y le dice, dame la oportunidad de hablarte ahora sí, ahora que sí te veo. Antes hablaba lo que no entendía ni comprendía, hablaba barbaridad y media, solo por presumir, solo por mostrarle a estos tres cuates que yo sabía y que yo podía.
¿Cómo me iba a dejar de ellos si me estaban dando hasta con la cubeta? A veces así nos pasa a nosotros. Pero Job ha reconocido porque Dios le está dando garrotazo y garrotazo. Y entonces Job dice, Dios, yo te ruego por favor, déjame hablar ahora sí. Pero ahora sí, con toda sinceridad, con toda seriedad, quiero hablar contigo. Y antes que nada, yo quiero pedirte perdón, Dios. Y ahora dame la oportunidad de poderte preguntar, ahora que estás enfrente de mí. Qué maravilloso ese momento. Yo me imagino a Job en ese momento y wow, digo, lo envidio. Aunque imagínense, Job sigue con el problema. Pero ya tienes ese momento, esa oportunidad que Dios le está dando de vida. Es un domingo a las 11 de la mañana en San Juan de Retana, Pedro Ascencio, esquina con Juan de la Barrera, a las 11 de la mañana, y aquí estamos delante de Él y Dios está diciendo, aquí estoy. Como el día que dijo, me estoy moviendo y ni cuenta se dan. Istral. Qué tremendo, hermano. Job así hablaba. Pero hoy de pronto Dios llega en un torbellino y le está hablando desde un torbellino a Job. Señor, déjame hablar y te preguntaré. Preguntar, hermano, es exponer una cuestión en forma interrogativa para dar a entender una duda o para dar énfasis a la expresión. En otra expresión la Biblia dice también, dice el salmista, déjame ir a tu santo templo para poder inquirir delante de ti. La palabra inquirir, eso quiere decir indagar, preguntar, saber mis dudas, mis inquietudes que yo tengo. Por eso le digo, no se conforme. Ya. Ustedes no entienden muchas cosas. Cuando digo no entienden, me refiero que hasta aún el sentarse en el mismo lugar te desconecta de lo que Dios quiere hacer en ti como algo nuevo. O sea, algo tan simple. Yo tengo a lo mejor ese trauma, a lo mejor porque me acuerdo que en mis tiempos, en las iglesias donde crecimos, había mucho caciquismo de los hermanos que se creían dueños de las iglesias, de los que más cooperaban, de los que más ponían. Y esos tenían su silla apartada o su banca apartada y esos no los movías ni con grúa. Porque si no levantaban firmas y corrían al pastor. Había que tenerles miedo. Qué feo eso. Qué feo eso. Cuando no reconoces que eres una... Pues ¿qué somos? Yo no sé si alguna vez usted ha ido al interplanetario y de pronto apagan la luz y se ve el universo. Y uno piensa, cuando nos dicen que dentro de ese universo, el sistema solar donde nosotros estamos con los planetas Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, es una pequeñita de las que están ahí. Dice uno, híjole, entonces yo como persona, ¿qué soy? Si eso es un puntito que está ahí el sistema planetario, entonces nosotros, ¿qué somos delante de Dios? Y entonces admiras la grandeza de Dios y entonces valoras el que Dios un día te dio una palabra y te dijo, hijo. O sea, imagínate, dimensionas eso y te sientes como Job ahora. ¡Ay, wow! ¡Qué padre! Job hablándole en un remolino. Sí, es cierto, la regó bien feo y todo, pero ¿qué importa ya la regada? Lo importante es dame chance ahora, Señor, de restituir mi error y mi falla y lo que acabo de hacer. Perdóname, Dios, pero déjame hablar, déjame preguntarte ahora, porque ahora quiero que seas tú quien me enseñe a mí. Soy un perfecto ignorante, pero ahora quiero que me enseñes tú. ¡Wow! Y entonces Dios empieza a decirle todo este tipo de disertaciones y a decirle dónde estabas cuando hice esto, cuando no, Job está... Pero Job está admirando la presencia de Dios en ese momento. ¿Qué importa lo que me digas? Si tu presencia está conmigo, si tú vas conmigo de aquí en adelante, si de aquí en adelante va a cambiar mi estatus en el que he estado batallando, sufriendo, y ahora es en ti, Padre, que venga lo que venga.
Y eso es lo maravilloso de Job en este momento. Tú me enseñarás, dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y enseñar quiere decir instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Algo que es importante, mis amados, saber diferenciar es, uno de los temas manejamos nosotros en la, no me acuerdo, creo que es en el segundo nivel de ministerios, de la escuela de ministerios. En uno de los temas manejamos de valores, y una de las cosas que manejamos ahí en cuestión de los valores tiene que ver precisamente con lo que nosotros aprendemos y lo aplicamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ahí aprendemos que cuando alguien tiene valores, no necesita reglas, no necesita estatutos, ni preceptos. Simple y sencillamente tiene valores. Dice Pablo que nuestro comportamiento como hombres sea en el amor de Dios, como debe de ser, y lógicamente con toda la seriedad del mundo. Cuando la Biblia habla de varón, de hombre, se refiere a eso, a que mi sí, dice Pablo, sea sí o no. Dice, porque lo que de más se dice de mal procede. Ya cuando andan diciendo que verdad el osito bimbo y que no sé qué, que ahí hay otras cuestiones que no son correctas. Ya están ocultando algo. El que es honesto y sincero y es radical, ese te va a decir, así es. No, pero que a ver, jura. Pues si me quieres creer, créeme, si no, no me creas. Yo te estoy diciendo que así es y punto. No más, no tienes más que hablar ni decir más. Y eso es cierto. Entonces, cuando alguien tiene valores, usted no necesita reglas. Usted sabe lo que tiene que hacer y usted se vuelve proactivo. Hace las cosas antes de que se las digan o que se las pidan, si sabe lo que debe de hacer. Bueno, todo hijo de Dios debe tener esas características. Y eso es lo que ahora Job está diciendo. Ahora enséñame tú, Señor. Ahora instrúyeme tú, adoctríname tú, para no volver a cometer estos errores que he estado cometiendo. Enseñar también quiere decir dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. Aprendamos valores. Inclusive cuando usted tiene sus valores bien cimentados, nadie le ofende. ¿Amén? ¿No están espantados? Aprendamos valores, seamos responsables. Algo que he cultivado mucho y tenemos que aprender a cultivar es puntualidad, seriedad, hacer las cosas bien, derechas. Dice la Biblia, medida falsa, peso falso, aborrece el Señor. Decimos en México, no seamos tranzas, seamos honestos. Si vendemos un carro, digamos lo que tiene. Te vendo el carro en tanto, pero tiene esto. ¿Lo quieres? Órale, llévatelo. Pero nada de que ocultemos cosas para luego sacar provecho. No es correcto. Eso es lo que hoy está diciendo Job, le está diciendo a Dios, pero sí podemos ver esa experiencia tan maravillosa moviéndose en ese remolino, dirigiéndose a Job para poder Job realmente salir adelante en toda esta situación. Y entonces Job hace una declaración muy maravillosa donde manifiesta su quebrantamiento, su reconocimiento a que realmente no actuó como debiera actuar, pero pues la circunstancia de cómo le estaba yendo. Y entonces Job dice, pidiéndole perdón a Dios, le dice, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Pero luego sobresale y dice, mas ahora
mis ojos te ven. Hay un cambio abismal, sí. Hay una diferencia enorme entre de oídas te he oído a verte ahora. A mí me llama mucho la atención cuando Pedro escribe acerca de la palabra de Dios y dice Pedro hablando de Jesucristo, cuando tuvo la revelación, cuando vieron la transfiguración de Cristo en el monte de la transfiguración. Y Pedro dice algo muy precioso allá en las cartas que él escribe. Dice, nosotros vimos y oímos. ¡Qué padre! ¿Cómo le dices a él no es cierto? ¿Cómo le dices a alguien que dijo, yo lo vi? ¿Cómo le dices no es cierto? Puedes refutar eso. O Job dice, de oídas te había oído. Eso se puede refutar. Pero cuando dice, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Y sucede lo que tiene que suceder cuando alguien es honesto. Y dice Job, por tanto, me aborrezco. Porque cuando solo te oía de oídos, yo me creía Tarzán. Pero era un tonto. No sabía la diferencia abismal que hay entre oír a ver. ¡Wow! Está dimensionando un estatus natural a un estatus sobrenatural y no tiene comparación, amado. No tiene comparación. Una vez estaba hablando con un teólogo en Estados Unidos y estaba duro. Hasta que le dije, muy bien, mi hermano. Nada más que todo lo que usted me diga teológicamente no tiene nada que ver con la fe. La fe va más allá de todo lo que usted me está diciendo. Y se quedó callado. Eso es cierto. Nunca lo natural estará al nivel de lo sobrenatural. Nunca. Por eso Job dice, me aborrezco ahora, me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, Job no tiene palabras para tan gran manifestación de su Dios ahora, dándole, digo yo, ese gran privilegio de contemplarlo de esa manera y puede decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Y solo se le ocurrió expresarse de esa manera. Porque dice el canto de solo me imagino, a ver si al final nos lo pone y con eso nos despedimos. Solo me imagino. ¿Qué voy a hacer cuando esté delante de Él? ¿Qué dice? ¿Caeré de rodillas? ¿Brincaré? ¿Saltaré? No sé qué voy a hacer. ¿Qué iremos a hacer nosotros? No lo sé. Pero podemos quedarnos como una estatua ahí, o brincar o saltar, no lo sé. Job reconoció su humanidad, que realmente no era nada, y entonces le abre totalmente, diría yo, la puerta de su ser a Dios para que Dios siga fluyendo en su vida de Job. Porque Job sigue reconociendo que metió las 4, que la regó, hablando de cosas por hablar, porque ni él mismo las entendía, y si no las entendía, pues mano, las creía. Y yo digo, moraleja, amados de Dios, que esto nos enseñe a no hablar por hablar. Procuremos hablar lo que podemos responder y enseñar y vivirlo, porque si nos preguntan de ello, vamos a tener que dar respuesta de ello. Yo les he dicho a ustedes que yo le pido sabiduría a Dios para guiar a Jaciel en su corta edad. Los niños se exigen mucho, demandan mucho. A los 3, ahora somos 4, nos trae locos aquí a los 4. Y yo he optado ahora, cuando a veces le digo, saca sus juguetes y luego, recógelos.
A veces lo hace y a veces no. Entonces yo trato de enfrente de él recogerlos. Entonces digo, si hablando no lo hace, que lo haga por el observar. Inclusive ya cuando yo los estoy recogiendo no le digo que lo haga, yo lo hago. Pero a veces me queda asombrado cuando de pronto están ahí y él solo los anda juntando sin que alguien le haya dicho que lo haga. Eso es lo que digo, tengo que vivir las cosas enfrente de él para que él las vaya asimilando, las vaya imitando. Y entonces vaya haciendo lo que yo no quiero, aunque en el momento que yo quiero haga de tripas corazones, como dicen por ahí, pero eso solamente dijo Job para mí. Hacia él yo debo seguirle sonriendo y decirle que la vida es bella. ¿Verdad que sí? Porque es trabajo para él formativo. Dios es exactamente lo que hace con Job cuando Job no entiende lo que está diciendo o está hablando. Pero Dios le tiene su momento a Job para poderlo aterrizar, poderlo ubicar y catapultar hacia donde Dios lo lleva para cumplir el propósito. Así es que recuerden, mis amados, el mucho palabrerío, el mucho verborreo aburre, fastidia a nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús de los fariseos? No sean como los fariseos que creen que por su mucho palabrerío serán oídos. Por lo tanto, voy a terminar diciendo, seamos honestos con nosotros mismos y con los demás, ya que a Él no lo podemos engañar, y tengamos valor civil para aceptar y reconocer nuestros errores. Eso es algo muy importante. Dice la palabra de Dios en el verso 11 que leímos, cuando Job reconoce todo esto que les estoy diciendo, en ese momento dice, y vinieron a él, ese primer verso que leímos, y vinieron a Job sus hermanos y todas sus hermanas. No nos dice la Biblia cuántos, pero yo creo que eran un montón. Todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ojo, no le dieron los animales, no le dieron la empresa de quesos, de leche. ¿Sí me explico? Si les llegara ahorita $1,000,000 a ustedes, ¿qué harían? Yo estoy seguro que primero dirían, voy a ir a Cancún, o voy a ir a París, voy a ir a quién sabe dónde, y ya después ni se van a acordar de hacer todo lo demás acá. Así pensamos nosotros. Nos falta mucha sabiduría. Les he contado de un hermano que compró un terreno porque andaba sacando un tesoro, porque le dijeron que había tesoros ahí en su casa, y toda la casa la tenía hoyos aquí, hoyos allá y por todos lados. Y un día le dijo un hermano a este hermano, oiga, ¿y si se encuentra el tesoro, va a diezmar? Dijo, no, porque es mucho. ¿Ustedes creen que se encontró el tesoro? No, de todas maneras no se le iba a encontrar. Porque una mente corrompida, ya le dije, es como las navajas destapado, descubierta, dándosela a un niño. Así es que Job recibió la moneda, recibió los anillos y a trabajar lo que él sabía. Eso ya lo había hecho. Nada más que ahora la bendición fue al doble. Y ahora dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque ahora tuvo 14,000 ovejas. Eso quiere decir que antes tenía 7,000. 6,000 camellos, antes tenía 3,000. 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500.
y 1000 asnas. Tenía 500 antes, hoy tiene al doble. Para tener 1000 yuntas de bueyes, eso quiere decir que necesitaba 1000 trabajadores para echarlas a andar todas. ¿Cuánta gente no tendría a su cargo Job ahora? Y leíamos el domingo pasado que toda esta bendición le permitió a Job vivir 140 años con largura de días, ¿se acuerdan? Y dice que vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¡Wow! Ponte de pie, amado. Hace rato se nos invitaba a adorar y se nos invitaba a conectarnos, se nos hacía una invitación interesante a eres tú y Dios, eres tú y Dios. Yo quiero pedirles a ustedes en este momento y a los hermanos que nos siguen por la red, que también se pongan de pie, por favor. Quiero invitarlos a que hagamos eso que nos invitaban hace un rato. Que en este momento trates de despejarte de tu mente todo pensamiento a lo mejor ya tienes hambre, a lo mejor estás pensando que vas a hacer algo o ibas a hacer algo. Despréndete de todo ese tipo de situaciones, de toda telaraña, y solo trata de reconectarte con el Espíritu Santo que está aquí en este momento, y lo creo, y trata de tener ese encuentro con Él. Tan es así que si algunos lo logran, estoy seguro que van a recibir alguna indicación de parte del Espíritu Santo. Te lo estoy profetizando, porque cuando realmente nosotros entramos en esa intimidad, siempre Dios va a ministrarnos, siempre va a hablarnos. Así es que te invito a que te desconectes del mundo exterior y solo tú y el Espíritu Santo en este momento. Métete al tabernáculo íntimo, personal con tu Dios. Métete a ese talit y ten ese encuentro con Él como lo tuvo Job. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento yo quiero darte gracias por la vida de Job y la forma en la que Job resistió la formación que tú le hiciste a él, Señor, como un ejemplo para nosotros. Gracias, amado. Gracias por la vida de Job. Gracias por el ejemplo que nos da ahora. Ahora permítenos, Señor Jesús, el que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Y que tu presencia, Señor, venga a nosotros en este momento. Yo me desprendo, Señor, de todo mal pensamiento, de todo aquello que pueda desviarme de tu presencia, Padre. Y en este momento permíteme entrar a esa intimidad contigo, Rabasai y Arabasta. Oh Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Glorifícate en cada corazón, en cada vida. Hoy nos arrepentimos de todo lo mal que hemos hecho. Nos desprendemos de todo aquello que no te agrada. Limpiamos nuestro vestido de toda mancha y de toda arruga. Entramos a tu presencia, amado. Que tu gloria descienda. Que cada corazón se conecte contigo. Y metas tu mano a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Eres maravilloso, Dios. Eres grande, Dios. Eres el Todopoderoso.
El Elyon. Gracias, gracias. Gracias por tu amor, Señor, por tu paciencia, tu fidelidad. Gracias. Engrandécete en cada uno de tus hijos. Exáltate en cada uno de nosotros, Dios. Y que no se acorte tu mano, Señor. Y que cada día podamos avanzar, podamos caminar como la luz de la aurora. Que podamos expresar como tu siervo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No permitas que volvamos a oscurecer tu mover, tu propósito, sino todo lo contrario. Gracias, amado. Gracias. Gracias. Oh, en el nombre de Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Bendiciones a los hermanos de la red que nos siguen. Gracias. Les deseamos lo mejor y un bonito día y estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, petición, con gusto la contestaremos. Dios les bendiga. Les amamos.